Imagina que despiertas antes del amanecer. No hay alarmas, no hay luz eléctrica, no hay café caliente esperándote en una cafetera automática. Lo primero que sientes es el frío de la piedra bajo tus pies descalzos. Y lo primero que escuchas es el canto del gallo mezclado con los balidos de las cabras en el corral vecino. El olor a pan recién horneado comienza a filtrarse desde algún rincón del barrio. Así comenzaba cada mañana para los habitantes de las ciudades en tiempos de Jesús. No era un mundo de comodidades modernas, pero era un mundo vibrante, intenso y profundamente humano. Hoy vamos a recorrer esas calles juntos. Vamos a entrar a las casas, a los mercados, a los templos. Vamos a conocer cómo vivían, qué comían, qué temían y qué esperaban las personas que caminaron al mismo tiempo que Jesús de Nazaret. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender cómo era vivir en las ciudades de la época de Jesús, primero hay que entender el contexto histórico y político que las moldeaba. Palestina en el siglo I de la Era Común era una región bajo el dominio del Imperio Romano, aunque gobernada en parte por reyes clientes como Herodes el Grande y sus hijos. Este dominio extranjero no era solo político, era arquitectónico, económico y cultural. Los romanos construían acueductos, caminos, teatros y fortalezas, y traían consigo sus dioses y sus leyes. Todo esto chocaba, a veces violentamente, con las tradiciones judías que llevaban siglos siendo el corazón de aquella tierra. La población de Palestina en tiempos de Jesús se estima entre 500.000 y 1 millón de personas. No era una región densamente poblada según los estándares modernos, pero sus ciudades eran centros de actividad intensa. Las ciudades no eran solo lugares donde vivía la gente, eran el corazón económico, religioso y político de la región, y cada ciudad tenía su propia personalidad. Las ciudades de Palestina no eran uniformes. Había ciudades helenísticas, con influencia griega muy marcada, como Cesarea Marítima o Escitópolis. Había ciudades más tradicionales, de raíces profundamente judías, como Jerusalén y Jericó. Y había aldeas y pueblos pequeños como Nazaret, que apenas merecían el nombre de ciudad, pero que eran el hogar de la mayoría de la población. Recorrer cada uno de estos lugares es recorrer capas de historia, fe, conflicto y vida cotidiana. No hay ciudad en el mundo antiguo que haya concentrado tanto poder religioso, político y simbólico como Jerusalén. Para los judíos del siglo I, Jerusalén no era simplemente una capital. Era el lugar donde Dios habitaba, donde el templo conectaba el cielo con la tierra. Subir a Jerusalén era literalmente ascender hacia lo divino. La Jerusalén del tiempo de Jesús había sido transformada radicalmente por Herodes el Grande, quien reinó entre el año 37 y el 4 a.C. Herodes era un constructor obsesivo. Reconstruyó el templo de una manera monumental. El historiador Flavio Josefo describe el templo herodiano como una de las maravillas del mundo antiguo. Sus muros exteriores eran de enormes bloques de piedra caliza. La plataforma del templo, conocida como el Monte del Templo, cubría unas 14 hectáreas. Caminar por las calles de Jerusalén en el siglo I era una experiencia de contrastes brutales. La ciudad alta, al oeste, estaba habitada por las élites, sacerdotes, comerciantes ricos, funcionarios del templo y colaboradores con Roma. Allí las casas eran amplias, construidas en piedra blanca, con patios interiores, mosaicos en los pisos. Los arqueólogos han encontrado restos de mansiones del siglo I con instalaciones para baños rituales, llamados mikvaot, lo que muestra que incluso los más ricos mantenían sus prácticas religiosas. Pero la ciudad baja era otra historia. Allí vivía el pueblo común, artesanos, comerciantes pequeños, sacerdotes de menor rango, trabajadores del templo. Las casas eran más modestas, construidas con piedra y barro, apiñadas unas contra otras en calles estrechas. El agua era escasa y valiosa. Los desechos se acumulaban en fosas o se vertían directamente a las calles. Sin embargo, los judíos practicaban purificaciones rituales frecuentes, lo que les daba cierta ventaja higiénica. La vida en Jerusalén giraba alrededor del templo, no solo religiosamente. El templo era también el banco más grande de la región, el empleador más importante de la ciudad y el centro del sistema económico.
Miles de sacerdotes, levitas, guardias, artesanos y comerciantes dependían directamente del templo para sobrevivir. Se calcula que en los días normales había unos 20.000 sacerdotes registrados en el sistema del templo. Durante las grandes fiestas, como la Pascua, la ciudad podía recibir entre 200 y 300.000 peregrinos adicionales. La ciudad literalmente se desbordaba. Los cambistas de moneda que Jesús expulsó del templo no eran simples símbolo de corrupción. Tenían una función práctica. Los judíos que venían de todo el mundo traían monedas extranjeras, pero solo se podía pagar el impuesto del templo en shekels de Tiro, una moneda de plata de alta pureza. Los cambistas facilitaban esa conversión, aunque con una comisión que muchos consideraban abusiva. Los vendedores de palomas servían a los pobres que no podían permitirse un buey o un cordero para el sacrificio. El sistema era necesario, pero estaba profundamente corrompido por la codicia de las élites sacerdotales. Jerusalén también tenía un sistema de agua impresionante para la época. Herodes construyó acueductos que traían agua desde manantiales a más de 30 kilómetros de distancia. La ciudad tenía numerosas cisternas excavadas en la roca bajo las casas y bajo el templo mismo. Se han descubierto arqueológicamente más de 80 cisternas bajo el monte del templo. Jericó es una ciudad con una historia que hace temblar la imaginación. Los arqueólogos han encontrado evidencias en Jericó que se remontan a más de 10.000 años, lo que la convierte posiblemente en la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo. Para los judíos del siglo I, Jericó era el lugar donde Josué había cruzado el Jordán y las murallas habían caído. Era tierra sagrada, cargada de memoria histórica. La Jericó del tiempo de Jesús era en realidad dos ciudades superpuestas. La antigua Jericó, que era un barrio de residentes locales y agricultores, y la nueva Jericó, construida por Herodes el Grande, que era prácticamente un palacio real en medio del desierto. Herodes construyó allí un complejo palaciego impresionante, con jardines irrigados, piscinas, baños al estilo romano, aprovechando el manantial de Ain es-Sultan y el arroyo de Wadi Kelt, convirtió Jericó en un oasis de lujo en medio del paisaje árido de Judea. Jericó estaba en el cruce de rutas comerciales vitales. Desde Jericó se subía hacia Jerusalén por el camino que atravesaba el desierto de Judea, el mismo camino que Jesús describe en la parábola del buen samaritano. Era un camino peligroso, frecuentado por bandidos. Los comerciantes que venían de Transjordania o del este cruzaban el Jordán cerca de Jericó y luego seguían hacia Jerusalén. Jericó era la puerta de entrada a Jerusalén desde el este. El clima de Jericó era notablemente diferente al de Jerusalén. Mientras Jerusalén, a casi 800 metros sobre el nivel del mar, podía ser fría, Jericó estaba a 250 metros bajo el nivel del mar, lo que la hacía cálida y subtropical. Por eso Herodes y las élites la usaban como residencia de invierno. Las palmeras datileras prosperaban allí, junto con los bálsamos y las rosas de Jericó. El bálsamo de Jericó era famoso en todo el mundo antiguo y su cultivo era un monopolio real que generaba enormes ingresos. En el relato del Evangelio de Lucas, Jesús pasa por Jericó y se detiene con Zaqueo, el jefe de los publicanos o recaudadores de impuestos. El detalle de que Zaqueo era rico y era jefe de los publicanos nos dice mucho de la economía de Jericó. Los publicanos recaudaban los impuestos para Roma y se quedaban con un porcentaje, lo que los hacía impopulares. Que el jefe de los publicanos de Jericó fuera rico sugiere que el flujo comercial a través de esa ciudad era considerable. Era un punto de recaudación estratégico. Si Jerusalén era la gran metrópolis sagrada y Jericó era la ciudad de los ricos y los comerciantes, Nazaret era algo completamente diferente. Era un pueblo, una aldea pequeña en la región de Galilea, sin mención en el Antiguo Testamento, sin presencia en los escritos del historiador Flavio Josefo, sin importancia política o comercial aparente. Cuando Felipe le dice a Natanael que han encontrado al Mesías, la respuesta de Natanael es perfectamente representativa. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?
Las excavaciones arqueológicas en Nazaret a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI han revelado una imagen mucho más detallada de cómo era la aldea en tiempos de Jesús. La Nazaret del siglo I era una comunidad agrícola de entre 200 y 400 habitantes, no más. Las casas eran construcciones sencillas de piedra caliza, muchas de ellas aprovechando cuevas naturales como almacenamiento. Los techos eran de madera y ramas recubiertas de barro apisonado. Los pisos eran de tierra o de roca natural. No había pavimento, no había alcantarillado, no había mercado formal. Los nazarenos vivían principalmente de la agricultura. Cultivaban trigo, cebada, higos, aceitunas y uvas. Criaban cabras, ovejas y gallinas. Muchos hombres trabajaban también como artesanos. La palabra que en los evangelios se usa para describir el oficio de José, padre adoptivo de Jesús, es en griego tektón, que suele traducirse como carpintero, pero que en realidad tenía un significado más amplio. Era el artesano que trabajaba materiales duros, incluyendo la madera, pero también la piedra. En una región donde la madera era escasa, un tektón probablemente trabajaba con frecuencia en construcción. Sin embargo, Nazaret no estaba completamente aislada del mundo. A solo 6 kilómetros de distancia se encontraba Séforis, una de las ciudades más importantes de Galilea y capital regional bajo Herodes Antipas. Séforis era una ciudad completamente helenizada, con teatro, foro, mansiones con mosaicos elaborados. Está bien documentado que Herodes Antipas la estaba reconstruyendo activamente durante la infancia y juventud de Jesús. Es muy probable que José y el joven Jesús trabajaran en las obras de construcción de Séforis, dado que un tektón de una aldea cercana habría tenido allí trabajo constante. Deja tu like, suscríbete y comparte. Esto tiene implicaciones fascinantes. Si Jesús trabajó en Séforis, habría tenido contacto regular con la cultura griega, con debates filosóficos en el foro, con el teatro. Algunos estudiosos argumentan que esta exposición explica la sofisticación retórica y narrativa que los evangelios le atribuyen, su capacidad de construir parábolas con estructura dramática precisa, su conocimiento de cómo funciona la economía de las élites. Uno de los aspectos más reveladores de la vida en las ciudades del tiempo de Jesús es la alimentación. La dieta de la mayoría de la gente era sencilla, pero nutritiva si las cosechas eran buenas. El pan era absolutamente central, generalmente panes planos o semiplanos de harina de trigo o cebada, horneados en hornos comunales. La cebada era la más barata y la que consumían los más pobres. Junto al pan, el aceite de oliva y las aceitunas eran omnipresentes. El aceite no solo se usaba para cocinar, era la fuente de luz, se usaba en rituales religiosos, era medicamento. Los higos secos eran una fuente esencial de azúcares y energía. Las legumbres, lentejas, habas y garbanzos eran la proteína principal de los pobres. El pescado, especialmente el del lago de Galilea, era abundante en el norte, pero llegaba salado o en salmuera a Jerusalén. La carne de oveja, cabra o buey era un lujo reservado para las fiestas y los sacrificios. Las especias y hierbas aromáticas eran importantes tanto para la cocina como para los rituales religiosos. El comino, el cilantro, el eneldo, la menta y el anís se mencionan en los evangelios cuando Jesús critica a los fariseos por diezmar incluso sus hierbas de jardín mientras descuidan la justicia y la misericordia. La jornada de trabajo comenzaba con la luz del día. No había diferencia conceptual entre días laborables y fines de semana, excepto el Shabbat, el séptimo día, que era sagrado y estaba prohibido trabajar en él. El Shabbat comenzaba al atardecer del viernes y terminaba con la aparición de las primeras estrellas del sábado. Durante ese tiempo, las tiendas cerraban, los oficios se detenían, las familias se reunían alrededor de la mesa para las comidas rituales. Se iba a la sinagoga. La sinagoga merece una mención especial. No era el templo, no era el lugar del sacrificio, era el lugar de la asamblea, del aprendizaje, de la lectura y discusión de los textos sagrados. Las sinagogas habían surgido durante el exilio babilónico. Para el siglo I,
se habían extendido por todas las comunidades judías. En las ciudades de Palestina, la sinagoga era también el tribunal local para asuntos menores y el lugar donde se educaba a los niños. El nivel de alfabetización en las comunidades judías era notablemente mayor que en otras culturas de la misma época, precisamente porque la lectura de los textos sagrados era un deber religioso. La vivienda típica de una familia judía de clase media o baja en el siglo I era sorprendentemente compacta. Las casas se construían alrededor de un patio central, el atrium, que era el corazón de la vida familiar. En las casas más pequeñas, el patio era apenas un espacio descubierto. En las más grandes, el patio podía tener un pozo, un horno, un establo para los animales en la parte trasera. Las paredes eran de piedra caliza local, unida con mortero de cal y barro. Los techos se construían sobre vigas de madera que se cubría con ramas y una gruesa capa de barro apisonado. El Evangelio de Marcos describe cómo unos hombres llevaron a un paralítico hasta Jesús, abriendo un agujero en el techo de la casa. Este detalle era perfectamente creíble para los lectores de la época. Esos techos de barro se podían excavar con herramientas simples. El interior de las casas era austero: una mesa baja, esteras o alfombras para sentarse y dormir, algunos jarros de barro para almacenar agua, aceite y grano, una lámpara de aceite de terracota que daba una luz tenue. La familia dormía junta, sobre esteras, lo que explicaría el pasaje del Evangelio de Lucas, donde el hombre que recibe un visitante nocturno le dice que no puede levantarse porque sus hijos están en cama con él. Las leyes de pureza ritual judía tenían un impacto profundo en la arquitectura de las casas. Los mikve, o baños rituales, eran indispensables para la vida religiosa. Se han encontrado mikvaot excavados en la roca bajo numerosas casas del período del Segundo Templo. Para ser considerado válido, el mikvé debía contener agua de lluvia o de manantial, lo que requería sistemas de captación de agua integrados en la arquitectura de la casa. Las calles de las ciudades judías del siglo I eran el espacio donde la vida pública ocurría de manera intensa y permanente. En las ciudades bajo influencia romana, como Cesarea, había calles pavimentadas, con columnatas y cloacas subterráneas. En Jerusalén misma, la calle principal que bordeaba el costado occidental del templo estaba pavimentada, pero en la mayoría de los barrios, las calles eran estrechas, sinuosas, sin pavimento, y se llenaban con todo tipo de actividad: vendedores ambulantes, artesanos que trabajaban a puerta abierta, animales de carga. El ruido, los olores, el movimiento, todo formaba parte del paisaje cotidiano. La vida en las ciudades del siglo I también estaba marcada por la presencia militar romana. En Jerusalén, la fortaleza Antonia estaba ubicada directamente junto al monte del templo. Esto era deliberado. Roma sabía que el templo era el centro de la identidad judía y un potencial foco de levantamientos. Los soldados patrullaban las calles de Jerusalén, especialmente durante las grandes fiestas. El encuentro entre un judío y un soldado romano era una situación cargada de tensión. La ley romana permitía a los soldados obligar a civiles a cargar su equipaje por una distancia de 1 milla. En el Sermón de la Montaña, Jesús alude directamente a esta práctica cuando dice que si alguien te obliga a caminar 1 milla, camina con él 2. Esto era una realidad diaria para muchos de sus oyentes. La vida en las ciudades del siglo I era corta según los estándares modernos. La esperanza de vida al nacer era de aproximadamente 30 años, aunque este número es engañoso porque incluye la altísima mortalidad infantil. Quienes superaban la infancia podían vivir hasta los 50 o 60 años. Las enfermedades infecciosas eran la principal causa de muerte. Sin conocimiento de bacterias o virus, sin antibióticos, enfermedades que hoy son triviales podían matar en días. La malaria era endémica en las zonas bajas como Jericó. La lepra merece mención especial porque aparece frecuentemente en los evangelios. El término lepra en los textos bíblicos designaba una variedad de condiciones dermatológicas que la ley judía consideraba impuras ritualmente. Los afectados estaban obligados a vivir apartados de la comunidad, a anunciar su presencia gritando impuro, impuro, y a no tocar a personas sanas. Eran excluidos socialmente de manera total.
cuando Jesús toca a un leproso para sanarlo, el gesto es tan revolucionario socialmente como lo es médicamente. Los cementerios estaban fuera de las ciudades, pues el contacto con cadáveres hacía impura ritualmente a una persona. En Jerusalén, los enterramientos se hacían en tumbas excavadas en la roca, en las colinas alrededor de la ciudad. Se usaban tumbas familiares. El cuerpo se depositaba en un nicho excavado en la roca, el Kokim. Un año después, cuando solo quedaban los huesos, se recolectaban y se colocaban en un pequeño cofre de piedra llamado osario, liberando el nicho para otro fallecido. Frente a la omnipresencia de la enfermedad y la muerte, la religión ofrecía algo fundamental: la esperanza. El judaísmo del siglo I tenía diversas corrientes con visiones distintas sobre la vida después de la muerte. Los saduceos no creían en la resurrección, pensaban que la muerte era el fin. Los fariseos, en cambio, creían firmemente en la resurrección corporal de los justos. Los esenios tenían una visión más dualista, influenciada por el pensamiento griego. Esta efervescencia de esperanzas apocalípticas y mesiánicas era el clima espiritual en el que Jesús vivió y predicó. No hablaba en el vacío. Hablaba a gente que anhelaba desesperadamente la llegada del reino de Dios, la liberación del yugo romano, la restauración de la dignidad de Israel. Cuando anunciaba que el reino estaba cerca, no era solo poesía, era una bomba política y espiritual arrojada en el corazón de una sociedad en tensión máxima. La familia era la unidad básica de la sociedad en el siglo I. No solo la familia nuclear de padres e hijos, la familia extendida, el clan, la tribu, eran los marcos dentro de los cuales se tomaban las decisiones importantes, se resolvían los conflictos y se distribuían los recursos. Un individuo que perdía a su familia quedaba en una situación de extrema vulnerabilidad social. Los niños comenzaban a trabajar desde muy pequeños, ayudando en las tareas domésticas y en los oficios familiares. La educación formal comenzaba alrededor de los 5 o 6 años en la sinagoga local, donde el azán o maestro de la sinagoga enseñaba a los niños a leer los textos sagrados en hebreo. Esto es importante. La lengua vernácula de Galilea era el arameo, con influencias del griego. El hebreo era la lengua litúrgica, la lengua de los textos sagrados, que había que aprender específicamente para el culto. Los niños varones que mostraban aptitud para el estudio podían continuar su educación con un rabino. El sistema de aprendizaje rabínico era intenso. El discípulo, o talmid, debía memorizar enormes cantidades de texto y aprender a interpretar la Torá. Seguir a un rabino era una vocación total. El discípulo vivía con el maestro, imitaba sus gestos y absorbía su modo de pensar. Cuando Jesús llama a sus discípulos diciéndoles «seguidme», utiliza exactamente el lenguaje técnico del llamado rabínico. Las niñas recibían educación principalmente en casa, de sus madres. Aprendían a cocinar, a hilar, a tejer, a manejar la economía doméstica. Los matrimonios se arreglaban entre las familias cuando las niñas tenían alrededor de 12 o 13 años, y el matrimonio efectivo ocurría un año o dos después. María, la madre de Jesús, era probablemente una adolescente cuando quedó embarazada, lo que era completamente normal en el contexto cultural de la época. Al recorrer Jerusalén, Jericó y Nazaret a través de los ojos de la historia y la arqueología, nos encontramos con algo sorprendente. Esas ciudades y aldeas del siglo I estaban habitadas por personas que compartían con nosotros las mismas preguntas fundamentales. ¿Cómo proteger a mis hijos? ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Vendrá alguna vez un mundo más justo? Las calles estrechas de Jerusalén, los mercados de Jericó llenos de especias y dátiles, la pequeña sinagoga de Nazaret. Todo eso era tan real, tan físico, tan concreto como nuestras propias ciudades. La fe no flotaba en abstracciones etéreas. Nació en calles de piedra, en casas de barro, entre pescadores que olían a pescado y agricultores con las manos encallecidas. Se forjó en el polvo y bajo el sol implacable de Palestina. Cada vez que leemos un pasaje del Evangelio y logramos ubicarlo en ese contexto real, algo cambia en nuestra comprensión. Las palabras cobran un peso diferente. Los gestos adquieren un significado que no se puede captar sin conocer el mundo en que ocurrieron.
Conocer cómo vivían las personas en las ciudades del tiempo de Jesús no es un ejercicio académico. Es una forma de acercarnos a la humanidad de un mensaje que lleva 2000 años transformando vidas. Hemos caminado por Jerusalén, con su templo monumental y sus calles cargadas de tensión. Hemos pasado por Jericó, la ciudad milenaria al borde del desierto. Y hemos visitado Nazaret, el pequeño pueblo olvidado de Galilea, del que salió quien cambiaría la historia del mundo. Cada uno de estos lugares guarda capas de historia que aún hoy los arqueólogos siguen desenterrando. El mundo de Jesús era un mundo de contrastes brutales, riqueza obscena junto a pobreza extrema, poder imperial junto a anhelos de liberación, rutina cotidiana junto a esperanzas apocalípticas. Era un mundo donde la vida era frágil y preciosa, donde la comunidad era la única red de seguridad, donde la fe no era un asunto privado, sino el tejido mismo de la vida pública. Entender ese mundo es entender mejor el mensaje que nació en él, un mensaje que invitaba a ver con ojos nuevos precisamente lo que esos habitantes de piedra y barro vivían cada día. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.